Vamos a el correo al cual me tienen que escribir para que yo les mande este material teórico y reflexivo. Es muy fácil, es mi nombre, Claudio Cuentos, lo que yo hago, contar cuentos, Claudio Cuentos, todo junto con minúscula, @gmail.com. Ahí me tienen que escribir para que yo les mande el material. Claudio Cuentos, con ese al final, cuentos@gmail.com. Este es el material reflexivo que vamos a discutir, a debatir entre ustedes, conmigo. Como ya les dije, no son verdades magistrales ni tampoco recetas. Así que todos totalmente lo vamos a debatir entre nosotros la primera parte del taller, que va a ser expositiva, los primeros 30 minutos. Los segundos, déjenme la luz de acá, no me la apaguen por favor. La segunda parte del taller es la parte práctica, donde ustedes a través de distintas herramientas van a trabajar unos cuentos que yo les voy a repartir. ¿Sí? Primero nos encontramos con la introducción a la narración oral, ¿sí? Los distintos referentes teóricos, orígenes, etapas y manifestaciones. Este género que modernamente tomamos nosotros el rol del cuentacuentos es un arte, es un género que existió siempre, en todas las épocas, en todos los países y con distintos nombres. Chamán, juglar, trovador, cada narrador contaba con una técnica específica y en un ámbito diferente también, en una época también distinta. Pensemos al libro como un objeto nuevo en la humanidad. Si contamos cuántos años tiene la humanidad y pensamos cuántos años tiene la creación del libro, prácticamente es nuevo para la humanidad el libro como objeto. Así que antiguamente el saber se pasaba a través de boca en boca, a través de estos narradores, juglares que asaltaban las plazas de los pueblos y que iban contando lo que sucedía. Yo creo que es como un gran círculo, siempre también la vida, ¿no? Que se cierra y que modernamente hoy tomamos la palabra los cuentacuentos, precisamente porque vivimos en una sociedad que estamos bombardeados por imágenes mediáticas, rápidas, veloces. El ser humano necesita buscar un espacio propio en el cual se encuentre con su propia historia, porque cuando uno cuenta un cuento se genera un vínculo de comunicación con el otro, porque el otro va construyendo esa historia que el narrador le va proponiendo con sus propias imágenes, con su propia historia. Eso hace que sea un encuentro afectivo muy fuerte, muy intenso entre el narrador y el interlocutor, que es el oyente. Estos narradores existieron en todas las épocas, en todos los tiempos, cada uno contaba con una técnica distinta, diferente. Lo que yo propongo hoy desde este taller de fomento al lector es que ustedes como bibliotecarios, ¿sí?, tomen la palabra, tomen el espacio de la biblioteca, que es el ámbito ideal para contar cuentos, y se transformen no en lectores, que ya seguramente lo son, lectores avesados, sino que se transformen en narradores. Este narrador interno que todos llevamos dentro y que lo sacamos en algún momento del día, en la cotidianidad, cuando apelamos a él para contar una película, lo que hicimos el fin de semana. La idea de este taller es que ustedes tomen la conciencia de que son también bibliotecas orales itinerantes. ¿Sí? Yo me considero una biblioteca oral itinerante, porque llevo adentro mío más de 500 cuentos, ¿sí?, de distintos autores, y poco importa el ámbito. No hace falta un escenario, no hace falta luces, ni un vestuario, ni escenografía, ni utilería. Simplemente hace falta una oreja, alguien que tenga algo que escuchar, alguien que tenga algo que decir, para que el acto se celebre, ya sea en un aula, en una biblioteca, en un café, en un teatro. El ámbito es propicio siempre que uno tenga algo que decir y alguien tenga algo para escuchar. Entonces, el primer teórico que van a encontrar va a ser esto, los referentes teóricos, etapas y manifestaciones. Van a encontrar distintas definiciones de narración oral, ¿sí? Con lo cual yo me quedo con la última de estas definiciones, que dice que la narración oral es un arte con el cual el narrador cuenta con todo su cuerpo a viva voz y se desnuda para poblarse.
¿Por qué se desnuda para poblarse? No es que va a ser exhibicionismo, no piensen eso. Porque es uno el que está contando, ¿sí? A diferencia del teatro, que es el que cuenta, es un actor, que representa un personaje. Aquí es uno el que está contando, ¿sí? Uno siempre supone que la gente que viene del teatro tiene resueltas muchas cuestiones y le es más sencillo contar y narrar. Este es un pensamiento personal, un pensamiento mío. Yo considero personalmente, una opinión mía, de que en mi caso yo vengo del teatro, hice la Escuela de Arte Dramático, la Escuela de Actuación en Buenos Aires, pero para mí fue mucho más difícil contar cuentos que a un docente o que a un bibliotecario. Porque el actor tiene un vicio que es entrar en un personaje, ¿sí? Y el Claudio que está contando ahora, que está hablando ahora, tuve que desaprender esos vicios que tenía de actor, de si había una vez allá, no era yo el que estaba contando. Inconscientemente convocaba a un personaje narrador que era políticamente correcto, pero que había como un ruido, como una distorsión en este vínculo de comunicación que se generaba con el oyente. Yo considero que la gente que viene de la docencia, los bibliotecarios, es mucho más sencillo contar porque tienen un narrador espontáneo a flor de piel y es cuestión de buscarlo para a través de una técnica, ¿sí? Mostrarlo. Entonces, van a encontrar eso en la segunda, va a ser el segundo teórico que van a leer. El arte de contar cuentos. Ahí hay una cita de don Porfirio, que es un cuentero, y que dice que para contar hay que poner cariño, que todo se hace con cariño. Para tirar una piedra también se necesita cariño, si no, no llega. Y lo mismo pasa con el cuento. Sin cariño, el cuento como la piedra, no llega. Tiene que haber una elección de querer ser narrador oral, ¿sí? No puede ser obligatorio que te digan, bueno, no, contá un cuento. No. Uno tiene que disfrutarlo, tiene que ser placentero. Si uno no encuentra ese placer en contar el cuento, es preferible que uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, yo aconsejo que la elección de contar cuentos sea de uno, ¿sí? Y me parece que todos tienen el don de contar. Hay personas que dicen que, bueno, que tienen más desarrollado este arte, personas menos, pero yo creo que todos pueden contar. Todos aquellos que tengan algo que decir, dice Eduardo Galeano, todos tenemos algo que contar, algo que decir, algo que merece ser celebrado, festejado o simplemente perdonado. La excusa es el cuento. Van a encontrar otro teórico que habla sobre la literatura y la narración oral, ¿sí? Las diferencias entre el texto escrito y el texto narrado a viva voz. El texto escrito está concebido para ser leído. Por lo tanto, cuando yo voy a contar un cuento, voy a pasar de un lenguaje al otro. Voy a pasar de un lenguaje escrito a un lenguaje oral. Así como pasan novelas a la pantalla, al cine, no sé si vieron la película El amor de los tiempos de cólera de García Márquez, pasa de un lenguaje escrito a un lenguaje visual, a un lenguaje cinematográfico. Y hay un cambio de lenguaje. Por lo tanto, no voy a poder contar el cuento tal cual como está escrito. El cuento necesariamente tiene que ser modificado para que siga diciendo lo mismo, ¿sí? Voy a tener que traducir ese lenguaje, no voy a poder contar tal cual como está escrito. Yo sé que uno al principio tiene un temor como reverencial, porque piensa, ¿quién soy yo para modificar, quitar, poner o sacar esto que tan bellamente escribió este autor? Además, si uno escoge un cuento para ser contado es porque seguramente comparte el goce literario, el criterio estético. Vamos a ver qué es la narración oral y cuál es la diferencia con las otras artes. Aquí les pido que todos participemos y que levanten las manos para comentarme a ver qué es lo que piensan ustedes. Vamos a dejar para el último la figura del narrador oral. Pero si ustedes escuchan la palabra cuentero, ¿a quién tienen por el cuentero? ¿Quién es el cuentero? ¿El qué? ¿El que miente? ¿Qué más? El que tiene facilidad para crear historias. ¿Qué más? El que engaña. Ese es el sentido peyorativo que tenemos nosotros acá en la ciudad, ¿no? Como seres urbanos, el cuentero es el político, ¿sí? El mentiroso, ¿sí? Pero en su esencia, la definición de cuentero es el narrador espontáneo, el que cuenta sin una técnica, el que cuenta a través de un don. Hoy vimos a una cuentera, ¿sí?
La cuentera mapuche es una cuentera porque ella no tomó ningún taller para formarse como narradora oral. Sin embargo, cuenta con una eficacia tremenda, ¿sí? Seduciendo a todo el público. Si ustedes piensan en su familia, seguramente hay una figura de un cuentero, de un papá, un abuelo, una abuela, un tío, una tía, que en las reuniones familiares le decíamos que lo cuente fulano, que lo sabe contar. El cuentero nunca elige ser cuentero, siempre los otros le dan ese espacio. Muchas veces los cuenteros no saben leer y escribir, por lo tanto su fuente no van a ser cuentos literarios, como el nuestro, sino que pueden ser anécdotas, historias familiares, historias de tradición oral, anécdotas. Un cuentero puede contarte lo que desayunó y lo hace con una eficacia tremenda y uno está así, atento, ¿sí? El cuentero es el narrador espontáneo, el que cuenta sin una técnica, a través de un don, ¿sí? Lo hace en forma intuitiva, por lo tanto tampoco puede transmitirlo. Si escuchamos la palabra cuentista, ¿quién es el cuentista? A ver, arriesguen. El que escribe el cuento, exactamente. Cuentista es el escritor. Muchas veces los cuentacuentos podremos ser cuentistas, pero no es el objetivo de la narración oral, ¿sí? El objetivo nuestro es difundir, promover, ¿sí? Muchas veces hay narradores que escriben sus propios cuentos, que son cuentistas. Muchas veces no, ¿sí? Heraclio Cepeda, un cuentero, porque es espontáneo, cuentista, porque es escritor, y cuentacuento, porque también cuenta desde una técnica, él define los oficios de la siguiente forma. Dice, contar es un oficio solidario, escribir es un oficio solitario. Contar, oficio solidario, escribir, oficio solitario. El momento de producción y de consumo del cuentacuentos es en vivo y en directo, ¿sí? El acto sucede en el momento de su producción. El momento de consumo y de producción del cuentista es indirecto. El cuentista escribe, seguramente después pasará a buscar a una editorial, un editor, se publicará, y recién cuando el lector se encuentre con su obra, va a completar el sentido actualizará los sentidos, como dice Humberto Eco, ¿sí? Cuentero, cuentista, declamador. ¿Quién es el declamador? El que recita. ¿Qué recita? Declama poesías. Es una técnica que prácticamente ya no se usa, ¿sí? A diferencia de la narración oral, el declamador estudia de memoria, porque su fuente son poesías, y tiene que respetar una rima, una métrica, un ritmo, una música. El narrador no estudia de memoria. A diferencia, el declamador trabaja mirando un punto fijo en el horizonte, en una cuarta pared, para concentrarse, ¿sí? En la narración oral no, trabajamos comunicándonos directamente a los ojos con todos los que están escuchando. Y por último, el actor. ¿Quién será el actor? A ver, ¿qué diferencia encuentran entre el actor y el narrador? Entre el teatro y la narración oral. El que representa, interpreta. Hay personajes. Bueno, yo voy a dar una definición como técnica, pero me presenta a primera instancia que estamos trabajando acá. No se preocupen si lo que están haciendo es teatro, narración. Me parece que uno tiene que disfrutar fundamentalmente lo que está haciendo. Después vamos a analizar qué. Pero una diferencia técnica es que el actor, ¿sí? El actor es el personaje es el protagonista. En la narración oral, la protagonista es la historia, es el cuento. El narrador es el medio para comunicar ese cuento, esa historia. En el teatro generalmente el texto teatral, el discurso, está escrito en un presente, ya sea un monólogo o una obra compartida por otros. Generalmente, sí, casi siempre está escrito el texto teatral en un presente. Los cuentos están escritos siempre en un pasado, en un pretérito, ya sea que esté en primera o en tercera persona, ¿sí? Pero siempre está en un pretérito. Puede haber alguna excepción también, pero generalmente está escrito en pasado los cuentos. Otra diferencia es que el actor muestra y en la narración oral se comparte imaginarios, ¿sí? Yo voy a contar un cuento para arrancar el taller acá, que es un cuento que tengo como caballito de batalla, y vamos a ir a analizar y trabajar sobre este cuento después, estas cuestiones técnicas que estuvimos viendo, ¿sí? Cuando yo leía el cuento, a mí el cuento me gustó muchísimo, pero di vuelta al libro y decía atrás para 4 años. Y ahí me preocupé un poco. Así que el cuento empieza como empiezan los cuentos para los chicos de 4 años. ¿Con qué palabras? Había una vez un chico que tenía miedo. Mucho miedo tenía ese chico. Tenía miedo a las personas altas porque te apretan para darte besos.
Y miedo a las personas bajitas que te empujan para sacarte los juguetes. Tenía miedo a la noche cuando le apagaban la luz. Es que en la oscuridad crecen los monstruos y fantasmas. Tenía miedo a los ruidos fuertes que te hacen agujeros en las orejas. Y para no tener más miedo, la mamá lo llevó al doctor y el doctor le dio un jarabe para no tener más miedo. Amargo era el jarabe. El chico tiene miedo del doctor y del jarabe también. Pero mejor que el jarabe, al papá se le ocurre un buen reto y le dice, basta andar teniendo miedo vos, ¿eh? Cuando yo era chico no tenía miedo. Pero al tío se le ocurre que mejor que un reto, una buena burla. Y le dice, tiene miedo, la nena tiene miedo. El niño seguía teniendo miedo. A las burlas, a los retos, a los jarabes amargos, a las personas altas, a las personas bajitas, a los ruidos fuertes que hacen agujeros en las orejas, y a los monstruos y fantasmas que crecen en la oscuridad. Mucho miedo seguía teniendo ese chico. Un día la mamá lo llevó a la plaza y él no quiso ir porque lleno de personas bajitas estaba la plaza y de personas altas. Pero fue para darle gusto a la mamá. Con miedo fue. Y se sentó en el banco de la plaza al lado de la mamá. Y el chico vio a lo lejos una persona que era un poco y que estaba con una rama pegándole a un perro. Muerto de miedo, el chico se levantó del banco, se quedó parado sin saber qué hacer. Sintió un dolor aquí en la barriga. La persona que era un poco, yo no sé lo que dijo, pero tiró la rama y se fue corriendo. El chico acarició al perro y volvió al banco de la plaza con su mamá. Y el perro vino detrás. No es de nadie, dijo el chico. Lo llevamos a casa. No, dijo la mamá, el perro está sucio y hambre y flaco y muy sucio y mucha hambre tiene ese perro. Sí, dijo el chico, lo llevamos a casa. Y en la casa la mamá lo bañó al perro. Y el chico le dio de comer. Y como el perro tenía más hambre, se comió toda la polenta que había quedado al mediodía. Y como el perro tenía más hambre, se comió el jarabe del doctor, las burlas del tío y los retos del papá. Y como el perro tenía más hambre, se comió los besos y los apretones de las personas, los empujones de las personas y los ruidos fuertes que hacen agujeros en las. Con la panza bien llena, el perro se fue a dormir. En la habitación del chico se fue a dormir y se metió debajo de la cama por si quedaba algún monstruo o algún fantasma. Ahora el chico que tenía miedo no tiene más miedo, tiene perro. El cuento lo escribió Graciela Beatriz Cabal, se llama Miedo, está en el material ahí que van a encontrar ustedes, el material teórico. Cuando yo cuento un cuento me preocupo de 3 fundamentos. Primero, saber cuál es el mensaje que da el autor, porque yo como narrador, al tener que traducir ese lenguaje escrito a un lenguaje oral, tengo que modificarlo y tengo que respetar ese mensaje. Al modificar estoy haciendo un trabajo de adaptación, estoy adaptando el cuento escrito a un lenguaje oral. Pero lo que hago es una adaptación porque respeto el mensaje. Si yo no respetara el mensaje, estaría haciendo una versión libre. Ya es otra cosa. Segundo, saber cuál es el mensaje que yo quiero dar como narrador, porque cada uno de ustedes va a dar un mensaje distinto, sin traicionar al mensaje del autor, seguramente. ¿Sí? Y por último, ¿cuáles son las marcas del autor en ese cuento? Porque yo quiero contar el cuento y no la anécdota. Yo podría contarle a un chico que tenía miedo y que tuvo mucho miedo y fue a la playa y se encontró con un perro y después el perro se comió los miedos. Esa es la anécdota, pero no es el cuento. Entonces, saber cuáles son esas marcas, que en algunos casos pueden estar dadas por alguna estructura, por alguna metáfora, por alguna construcción, por alguna forma en que escribió el autor el cuento, por alguna imagen. Aquí, por ejemplo, lo que yo trato de respetar a rajatabla, posiblemente cuando lean el cuento van a encontrar que hay otros miedos, o que yo quité miedos o agregué otros, o cambié el orden de los miedos, pero sí respeté
el orden envolvente con que escribe Graciela Cabal. Ella escribe primero con los predicados y después los sujetos. Mucho miedo tenía ese chico, blanco y marrón era el perro, amargo era el jarabe, llena de personas bajitas estaba la plaza, ¿sí? Muy flaco y muy sucio estaba ese perro. Esto le da como un ritmo a la narración, como una música. Cada cuento tiene una partitura distinta, una música diferente. Nosotros como intérpretes de esos cuentos tenemos que buscar esa música, esa partitura, para que cuando contemos Cabal se note que es Cabal, cuando contemos Cortázar se note que es Cortázar, cuando contemos García Márquez estén las marcas de García Márquez. Cuando preparo un cuento para contarlo, yo le voy a dar 3 herramientas, de las cuales vamos a trabajar algunas de estas 3 herramientas que son formas de aprender el cuento sin memorizarlo, ¿sí? Son técnicas que yo utilizo para contar el cuento sin memorizarlo. Por último, en el material teórico van a encontrar un texto de Gustavo Roldán que se pregunta, ¿el texto escrito es un texto sagrado? Porque uno tiene un temor, como ya dije anteriormente, en cortar, en pegar, en modificar el texto. Y él dice que ningún texto es sagrado, que el único texto que podría llegar a ser sagrado es la Biblia. Pero ni aún así, dice, porque es la historia de los pueblos que fueron recopiladas por los hombres. Entonces, que nadie puede hablar de la sacralización de un cuento. Y que el cuento tiene y necesita que ser modificado para que siga diciendo lo mismo, ¿sí? Un poco esto que hablaba del lenguaje del cine. Y por último, vamos a encontrarnos con los textos, que son los cuentos que van a trabajar ustedes, con 3 técnicas que vamos a desarrollar ahora rapidito. Yo voy a mostrarles algunas de esas técnicas y vamos a aplicarlas para los cuentos que nos vamos a dividir en grupo de 4. Les voy a dar un cuento a cada grupo, ¿sí? Y vamos a ir a trabajar con estas técnicas para que después, desde la praxis misma, el ejercicio de contar, vamos viendo, ¿sí?, cuáles son esas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Primero, la primera forma que yo tengo para adaptar los cuentos sin memorizarlos es una técnica que yo tomo del cine. Es una técnica que en el cine se llama storyboard. El storyboard son los dibujos de las escenas antes de ser llevada a la pantalla del cine. ¿Sí? El storyboard lo que hace es secuenciar el cuento a través de imágenes. Carmen Martín Gaite, una escritora, cuentacuentos, narradora española, ella dice, cuenta bien quien ha mirado bien. Yo le acabo de dividir una hoja en 4, la doblo en 4, 1, 2, 3, 4, y en 4 fotografías lo que hago es dibujar el cuento, secuenciarlo, ¿sí?, a través del storyboard. Lo que hago a través del storyboard es secuenciar el cuento a través de imágenes. Yo, si ven mis dibujos, son de jardín de infantes, ¿sí? Son horribles mis dibujos. Pero los dibujos nos tienen que servir a nosotros mismos, no son para mostrarlos a los otros, sino es para que nosotros sea nuestro mapa de guía, ¿sí?, de ese cuento. Si yo tenía que dibujar el storyboard del cuento este de Miedo, de Graciela Cabal, dibujaría la fotografía número 1, en el centro de la fotografía número 1 dibujaría la cara de un chico asustado. Y alrededor de esa cara dibujaría un foquito de luz, una bombilla de luz con una cruz, la oscuridad, dibujaría un fantasma, dibujaría un jarabe con una cuchara, dibujaría un oído, los ruidos fuertes, dibujaría una persona palito con una flecha para arriba, una persona alta y una flecha para abajo, una persona baja, una lengua que le hace burla y una mano que lo reta. En la primera fotografía. En la segunda fotografía podría dibujar acá arriba el banco de la plaza, al chico con la mamá. Y aquí abajo, en la segunda fotografía, dibujaría a la persona con una flecha para arriba y una flecha para abajo, porque es una persona alta, pero un poco baja, con la rama pegándole al perro, en la segunda fotografía. En la tercera dibujaría aquí arriba, en la tercera fotografía, la casa, para decir que se lo llevó a la casa. En el centro de la tercera fotografía dibujaría la cara del perro. Y alrededor dibujaría primero la leche, la polenta, que fue lo que el perro se comió, y después los otros dibujos que puse en la primera fotografía, el fantasma, el remedio, la mano que lo reta, la lengua que le hace burla, ¿sí?, el oído con los ruidos fuertes, el fantasma. Y en la última dibujaría al chico con el perro. El chico tiene más miedo, tiene perro, ¿sí? Fíjense ese final
que el final no puedo renunciar a ese final, ¿sí? El chico no tiene más miedo, tiene perro. Muchas veces uno se acuerda de memoria algunas partes del cuento, y no es porque proponga estudiarse el cuento de memoria, sino que simplemente uno se acuerda de las cosas que les gustan. Entonces hay muchas construcciones que van a aprenderlas de memoria sin proponerse estudiarlas de memoria. Yo teniendo incorporado estas 4 fotografías dentro de mí, ¿sí? Voy a poder contar el cuento. Este sería como el esqueleto del cuento, que es a dónde tengo el mapa de ruta, a dónde tengo que llegar a contar la historia. Seguramente lo voy a revestir a este esqueleto con palabras del autor, con el mensaje del autor, con el mensaje mío, con las marcas que ese autor tiene en ese cuento. Pero es una forma de tener el cuento a través de imágenes, ¿sí? Yo cuando necesito estudiar un cuento, trabajo mucho con el storyboard. Lo voy contando con los dibujos que son jeroglíficos. A veces yo mismo me entiendo los dibujos, nadie más. Pero es una forma de separarme del texto, de despegarme y dejar el texto a un lado, ¿sí? Esta sería la primera forma que tengo como para estudiar los cuentos. Depende del cuento, depende la forma de adaptar el cuento también. La segunda forma que yo tengo para adaptar y preparar los cuentos es un trabajo que hago desde planos y espacios, se llama así, planos y espacios. El narrador cuenta con 2 planos, con 3 planos y con 2 espacios. El narrador cuenta con un espacio parcial, ya sea que cuente parado o sentado, ¿sí? Este espacio es un espacio parcial, ¿sí? Y cuenta con un espacio total, ¿sí? Este sería el espacio total. Y cuento con 3 planos, un plano superior, un plano medio y un plano inferior, ¿sí? Hay cuentos de estructura, de repetición, que yo lo que hago es aprenderme el cuento no a través del texto, sino a través del plano y del espacio. O sea que si yo estoy acá, yo sé que voy a dar un ejemplo con un cuento, ¿sí? Por ejemplo, hay un cuento de una escritora cordobesa, que nuestra amiga ahí está del Cedilig, de Córdoba, de una escritora cordobesa, se llama Julia Rossi, se llama El Globo Azul. ¿Lo conoces, El Globo Azul? Bueno, es un cuento que yo lo aprendí trabajándolo a través de planos y de espacios. Nunca aprendí el texto. Voy a mostrarle cómo sería el trabajo de plano y espacio, que sería como la cocina, y después voy a mostrarle el cuento, para que vean cómo me fui como acordando. Vamos a trabajar, yo el cuento del Globo Azul lo trabajo con un plano total, con un espacio total. Voy a trabajar con todo este espacio, ¿sí? Voy a trabajar con 3 planos. Voy a trabajar acá donde está el televisor es un plano inferior, ¿sí? En este plano inferior, esto va a ser el cajón de verduras de la heladera. Un cajón de verduras de una heladera, de un refrigerador, ¿sí? Plano inferior. Aquí en el centro voy a trabajar con un plano medio y voy a mostrar un espejo. Aquí va a estar un espejo, ¿sí? Un redondo. ¿Lo ven al espejo? Bueno, un redondo. Y aquí, este aparato que está acá, va a ser las escaleras van a estar ahí, las escaleras como están. Y voy a jugar con un plano superior, esta tela que está acá arriba, es un plano superior, ahí va a estar el globo, ¿sí? El globo. Y nuestro amigo camarógrafo que está allá filmándonos, ¿sí? Ahí él va a ser del abuelo que participa en el cuento que está en esta historia. Entonces recordemos, plano inferior, el cajón de verduras, plano medio, el espejo, las escaleras, plano superior, el globo y el abuelo que viene ya allá. Con estos 4 elementos yo voy a contar el cuento y van a ver cómo el espacio me va llevando al texto, ¿sí? Esto en el teatro se llama también acciones físicas. Vieron que los actores tienen que estudiar parlamentos muy largos y muchas veces no los memorizan, sino que lo que hacen es saber de que, bueno, si el parlamento que tengo acá al lado de la jarra de agua justo habla del agua, el parlamento que estoy acá justo habla del vidrio. Entonces, bueno, el espacio es el que me va llevando al texto, no al revés. Esa mañana la abuela Luisa se despertó con mucho hambre. Fue a la puerta de la heladera, la abrió y en el cajón no había ni papas, ni batata, ni zapallo, ni zanahorias. Tomó la bolsa de los mandados, pasó de largo frente al espejo, bajó las escaleras muy despacio porque le pesaban esos años de viudez, abrió la puerta y ahí flotando vio un globo azul. Comenzó a caminar, el globo azul la empezó a seguir atrás. Caminó más rápido, el globo azul atrás. Llegó a la esquina, dobló con el globo azul atrás y de allá cruzando la calle venía un abuelo, con sombreros
bigotes, barba y bastón. Luisa se puso colgada como un tomate. Hacía muchos años que no veía un abuelo tan, pero tan lindo. El abuelo se acercó y le dijo, disculpe abuela, ¿ese globo azul es suyo? No, dijo Luisa. Entonces se lo llevo para mis nietos. Y se fue. Luisa volvió a su casa flotando en el aire, recordando el sombrero, los bigotes, la barba y el bastón. Segunda parte. Al otro día se despertó, se dio cuenta que hacía un día que no comía, fue a la puerta de la heladera, la abrió y no había ni papas, ni batatas, ni zanahorias, zapallo. Tomó la bolsa de los mandados, pasó frente al espejo, pero esta vez se detuvo, sacó el delantal, se acomodó un rulo detrás de la oreja, se miró y dijo, no, demasiado vieja, muchas arrugas. Bajó las escaleras, abrió la puerta, la luz le encandiló y ahí flotando estaba redondo, azul. Empezó a caminar muy despacio y el globo azul la seguía atrás. Llegó a la esquina, dobló con el globo azul atrás, giró el globo azul atrás y de allá venía sombreros, bigotes, barba y el bastón. El abuelo se acercó y Luisa sentía que el corazón le latía muy fuerte. Le preguntó el abuelo, disculpe abuela, ¿ese globo azul es suyo? Y Luisa contestó, no, no. Entonces, dijo el abuelo, se lo llevo para mis nietos y se fue. Luisa volvió a su casa flotando en el aire. Se quedó dormida pensando en el sombrero, en la barba, en los bigotes y en el bastón. Tercera y última parte. Al otro día se despertó, se dio cuenta que hacía 2 días que no comía, fue a la puerta del placar, abrió el ropero, su placar, sacó su mejor vestido, se lo puso, se paró frente al espejo, se pintó, se maquilló, se puso perfume, bajó las escaleras corriendo, abrió la puerta y ahí flotando estaba, comenzó a caminar muy despacio. El globo azul venía, llegó a la esquina con el globo azul, dobló en la esquina el globo azul y de allá venía caminando, sombreros, bigote, barba ahí. El abuelo se acercó, pero esta vez no le habló a Luisa, sino que le habló al globo y le preguntó, globo azul, ¿esta abuela es tuya? Y el globo le contestó, le dijo, no, no, no y no. Entonces se la llevo para mis nietos. Bueno, fíjense, yo el cuento es una estructura de repetición, se repite la rutina de la abuela Luisa 3 veces. En las primeras 2 va a la puerta de la heladera, ¿sí? Y la última va a la puerta del placar. En las 3 pasa frente al espejo, en la primera sigue de largo, en la segunda se acomoda un rulo detrás de la oreja y en la tercera ya se produce. En las 3 se encuentra el globo la sigue y en las 3 aparece la figura del abuelo. En las primeras 2 le pregunta a ella si el globo es suyo y le responde lo mismo. Y en la última le pregunta al globo, pero la pregunta y la respuesta es la misma también, ¿sí? O sea que son muchas veces los cuentos también nos van a indicar la forma de ser adaptado. Vimos el primero que va a ser a través de storyboard, el segundo que es un cuento a través de estructura, y en la tercera parte, la tercera que vamos a ver hoy, yo le llamo por osmosis, le digo, porque lo que hago es sacarle fotocopia al cuento, leerlos 2 veces, y en el tercer tiempo de lectura lo que hago es trabajar con marcadores, con resaltadores, ¿sí? Y bueno, a ver, marco con rojo lo que es el mensaje del autor, con naranja el mensaje que yo quiero dar, y con amarillo lo que yo considero que son las marcas del autor que no puedo renunciar. Una vez que hago ese trabajo de mesa, transcribo el cuento. Lo transcribo yo a la computadora o manualmente. Cuando uno transcribe, también es una forma de fijar. Ojo con la gente que escribe, porque todo proceso de adaptación es un proceso de creación. Y a veces uno se puede enamorar de lo que escribió y se le mejoró el cuento. Entonces le cuesta renunciar después a lo que uno escribió. Saber que en la narración oral siempre las versiones como son orales van a ser distintas, diferentes. Nunca va a ser igual el mismo cuento, porque precisamente son versiones orales. Y lo último, cerrando esta parte teórica, así reflexiva que estamos charlando, saber que el narrador cuenta con un texto, que es lo que se ve, lo que está diciendo, lo que está contando en palabras, y también cuenta con un subtexto, que es lo que no se ve. El subtexto es lo más grande, que es donde el narrador se para a contar. Es lo que le da sentido a la historia. Hemingway habla de una teoría del iceberg, que dice que lo que se ve del iceberg es una porción menor, que la porción mayor del iceberg, que es mucho más grande, está por debajo del mar.
y que eso no se ve. Esto llevado, trasladado a la narración oral, lo que se ve sería el texto del autor. Lo que no se ve, que es mucho más grande, es nuestra historia, el lugar cuando nos paramos a contar para darle sentido. ¿Qué sería el subtexto en el cuento que les conté, en cuento Miedo? Cuando yo hablo de una plaza, estoy hablando de una placita que queda en la avenida Independencia y 9 de Julio, en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. Yo eso no se los digo, pero es el lugar donde yo estoy cuando estoy contando, el lugar que estoy evocando, ¿sí? Cada subtexto de ustedes es distinto. Cada plaza fue la plaza de su barrio seguramente, ¿sí? Por eso es un vínculo de comunicación que se establece. Cuando hablo del perro, en el texto el perro es blanco y negro, con manchas negras. Mi perro es blanco y marrón porque fue el único perro que tuve en mi vida, era blanco y marrón. Entonces, el subtexto es todo aquello que está en el cuento, pero que no lo digo en palabras. ¿Qué sería anunciar groseramente el subtexto? Lo hago ahora como un ejemplo para que vean lo que sería anunciar groseramente el subtexto. Sería, por ejemplo, mucho miedo tenía ese chico, pobre chico. Y el papá lo retó, qué malo el padre. Y el tío le hizo burla, eso no se hace. En vez de decir yo pobre chico, puede decir mucho miedo seguía teniendo ese chico. Lo estoy diciendo, ¿sí? Ya, no hace falta que diga pobre chico, ya lo estoy poniendo en la entonación, en el sentido, ¿sí? Basta andar teniendo miedo vos. Cuando yo era chico no tenía miedo. Ya estoy diciendo malo el padre, no hace falta que lo diga, ¿sí? Entonces muchas veces saber de que el subtexto es esta información en la cual nos paramos para contar, pero que no la decimos en palabras. Y que el subtexto de cada uno de ustedes va a ser diferente también. Va a haber tantos perros, tantos niños, cara de niños, como personas que están escuchando la historia. Esto lo dejamos acá. Esto es lo que hago cuando cuento cuentos, cuando narro historias. Pero ¿qué sucede cuando trabajo con libros álbumes? Cuando estoy trabajando con libros álbumes, ahí necesariamente tengo que trabajar con el libro. Porque los libros álbumes es otro formato de lectura completamente diferente a los cuentos, al formato de cuento literario. Hay dos códigos, hay dos lenguajes. Está el lenguaje visual que tiene información que no está en el lenguaje escrito, y hay información en el lenguaje escrito que no está en el lenguaje visual. Así como hay intertextualidad en el texto, vamos a encontrar intertextualidad en la imagen en los libros álbumes, ¿sí? Los libros álbumes han modificado el tiempo de lectura, ¿sí? Generalmente tienen poco texto, esto le da como un ritmo a la narración completamente distinto. Entonces sí necesito, cuando trabajo con libros álbumes como bibliotecario, se los aconsejo trabajar con el libro como objeto. Lo que hago, y la lectura del libro álbum la hago 3 veces, ¿sí? Hago una lectura del texto, una lectura de la imagen, y después hago una lectura que digo, esta etapa le llamo construcción. Yo, toda lectura es construcción. Entonces, en la etapa de construcción, los chicos, en rueda, me comienzan a contar todo aquello que vieron en el libro que yo jamás vi. Voy a dar un ejemplo con un libro álbum que tengo acá, que es un texto es un libro que se edita por suerte acá en Chile. Ahora que me voy a Buenos Aires tengo que llevar 5 ejemplares porque cada vez que llevo los termino regalando. Es este que se llama Camino a casa. ¿Me pones la computadora, por favor, Matías? Los libros álbumes comienzan a contar desde la edición también, ¿sí? Hay una antesala, o en la tapa, o en la contratapa, hay una información donde ya comienza a contar. Voy a leer el texto, voy a contar el texto mientras ustedes ven la imagen, y después voy a hacer la etapa de construcción con ustedes, contándoles qué fue lo que me comentaron los chicos sobre este libro, Camino a casa. En la antesala vemos las huellas de un animal y de una persona. Camino a casa, nos dice que el animal es un león y la persona es una niña. Acompáñame de vuelta a casa, para tener con quién hablar y no dormirme en el camino. El largo camino que me aleja de la ciudad. Disculpen, si quieren, apaguen estas luces para que se vea mejor. ¿Puede ser las de adelante ahora?
Apaguemos estas de adelante si quieren para que puedan ver mejor. Vamos de vuelta. Ya va, ya va. El largo camino que me aleja de la ciudad. Vayamos más rápidos que todos. Y espérame. Entremos juntos al barrio, a la tienda donde ya no tenemos crédito. Come con nosotros. Y si quieres, espera que mamá vuelva de la fábrica. Puedes irte de nuevo, si quieres. Pero vuelve cuando te lo pida. Y se está dejando una flor en el portarretrato. La última imagen es sin texto. ¿Quién era el león? Y las huellas que se transforman en la antesala contratapa del libro. La contratapa ya durmiendo en la melena. Camino a casa, un chico me dijo que no en vano estaba la flecha de la I, le estaba a ella señalando y separando, cam, no a casa. El chico me dijo, cam, empezó a jugar. Me dijo, es como, suena como en inglés, cam, el no regreso a casa. Acompáñame de vuelta a casa. ¿Dónde está ella? Afuera de la ciudad, está en el cementerio. Fíjense, él se le transforma esto en una... Aquí está la lápida. Esperen que voy a salir de este sistema porque no me la... A ver, ¿me lo pones? Ahí va. Ella está en un cementerio. Fíjense la lápida de él, el costado. Los edificios atrás, si uno lo ve a la distancia, se forman como lápidas también. La flor con la que ella empieza el cuento y termina, un símbolo del cementerio. Y en la lápida del padre, ¿sí? Ahí dice 1900, no se ve muy bien, pero dice 1948, que es la fecha de nacimiento, no es la fecha de muerte. ¿Por qué creen ustedes esto? 1948 dice. ¿Por qué creen que está la fecha de nacimiento y no la fecha de muerte? ¿Por qué? Porque es un desaparecido. Acompáñame de vuelta a casa para tener con quién hablar y no dormirme en el camino. Fíjense, aquí hay una estatua de un león. De las víctimas muchas veces hacen monumentos. Y yo aquí tuve que sacrificar, este es el centro del libro, tuve que sacrificar a un costado. En los libros álbumes generalmente hay anzuelos, señuelos. El anzuelo son diarios. En todas las ilustraciones hay diarios. Que lo que hace ese diario es que nosotros reparemos en un diario final que va a aparecer ahí. Vamos a leer lo que dice pues ese diario final. Pero aquí el anzuelo es como un juego que el autor nos pone, el ilustrador, para que nosotros nos detengamos más tiempo en las ilustraciones, para que así como leemos texto, tengamos que leer imágenes también, ¿sí? Vivimos en una época que estamos bombardeados por imágenes. Los libros álbumes han tomado esto y lo han devuelto en obra de arte. Nosotros concebíamos la lectura de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, una línea sobre otra. Este ritmo de lectura se ha modificado con los libros álbumes también. Acompañé vuelta a casa, el largo camino que me aleja de la ciudad. Acá vemos, por acá señalo con el mouse, aquí hay un diario que está volando. ¿Sí? Ella va con el león ahí.
Vayamos más rápido que todos. Aquí hay una imagen en el poste del árbol de alguien que está perdido, de alguien que lo están buscando, alguien que está desaparecido. Y en el suelo también aparecen los diarios. Y espérame, va a buscar al hermanito a una guardería y ahí encontramos de vuelta el diario en el suelo, el periódico. Entremos juntos al barrio, a la tienda donde ya no tenemos crédito. Fíjense cómo se ha modificado ahora el sentido de la lectura. En esta imagen, la primera vez que lo leímos, nos reímos muchos. Y está bien que así sea, que nos riamos. Pero en esta segunda imagen, como ya leímos el libro por completo, en la relectura del libro álbum encontramos nuevos sentidos. Por eso es necesario los libros álbumes ser leídos varias veces, porque cada vez que leemos complejizamos la lectura. Come con nosotros. Fíjense que en la mesa no hay ni pan, ni gaseosa, ni pollo, ni carne. Ella es muy chiquita porque está subida en unos taburetes, en unos cajones. Y una casa humilde. Y si quieres, espera que mamá vuelva de la fábrica. La madre no come con ellos. Y la fábrica en los años 70, al menos allá en Argentina, todos los movimientos sindicalistas surgieron desde las fábricas. Puedes irte de nuevo, si quieres. Pero vuelve cuando te lo pida. Ella está dejando la flor. Un nene me dijo, pero están los cuatro, porque ella está con el papá, con la flor, y el hermanito está con el pelo de la mamá, agarrándole. Aquí vemos los periódicos. Perdón. Y aquí voy a acercar, para leer lo que dice el periódico. ¿Qué dice? Familias de desaparecidos 1985. Esta imagen es la imagen con la que termina el libro, sin texto. Es la imagen que más luz tiene porque está el velador arriba. La flor con la que empieza, termina la historia. Lo primero que visualizamos es la melena del padre. Y si agudizamos leyendo las imágenes, vamos a ver que el padre está haciendo el símbolo de la paz, la B de victoria. El león, es una figura también simbólica, ¿no? El león tiene que ver con la fuerza. Un nene de 4 años. Este cuento lo trabajé con chicos de 4 y 5 años en un jardín de infantes. Ustedes que dirán qué fue lo que me entendieron los chicos. Los chicos vieron la historia, la aventura de una nena con un león en la ciudad. ¿Sí? Eso fue lo fantástico para ellos. Pero al final entendieron el sentido porque vieron que era el padre que ahora ya no estaba. Entonces un nene me dijo, es el papá, me dice que no está, que se murió, como el papá del Rey León. ¿Sí? Para cada niño de 4 o 5 años su papá también es un león. En la antesala las huellas se transforman y nos confirman ya. Se convierten en humanas las huellas del león. Pero igual tiene un final reparador, digo yo, porque se está ya durmiendo sobre esa melena. Jairo Huitrago, Rubén Shotken, colombianos, Fondo de Cultura Económica, Camino a Casa. Bello, ¿no? Bueno, vamos a prender las luces ahora sí de toda la sala. Vamos a dividirnos en grupos de 4. Vamos a trabajar con unos textos que yo voy a repartir. Y lo que yo les voy a pedir es que busquen una hoja, un papel, cada grupo, dibujemos un storyboard del cuento que van a recibir, ¿sí? Y acá tenemos un grupo. 1, 2, 3 y 4. Lean el cuento y armen el storyboard. Vamos a hacerlo rapidito, ¿sí? Agilizando para que podamos pasar. Van a pasar con el storyboard, ¿sí? A contar, no se van a pasar sin nada. Uno, dos, tres, cuatro. Acá hay otro. La búsqueda de una cordobesa. Alejandro Bergulle. Acá hay 4. Acá
3, 4. Los cuentos son cortitos, no son largos. Ustedes 4 y vos sumate con ellas 4, con ellas 3. Son 4. 1, 2, 3, 4 ahí. 1, 2, 3, 4. Acá hay 4. Acá hay 5. Voy a trabajar con 5. Vamos a darles 10 minutos para que lean los cuentos, para que dibujen. ¿Quién quedó sin trabajar? ¿Quién quedó sin texto? Son 3, perfecto. Ahora, van a trabajar de otra forma que les voy a explicar. Leanlo, al cual vamos a trabajar. ¿Quién sigue sumar con ellas dos? Necesitamos una más. Necesitamos uno, necesito más acá, uno más acá. ¿Alguno que esté disponible? ¿Tiene otro cuento? No, bueno, lo hago yo, la última parte. Yo hago la última. Lean, yo hago la última. Pero leanlo primero todo el cuento. $10 minutos desde ahora, ¿sí? Vayan dibujando, haciendo un storyboard para el grupo. Se van a pasar el dibujo después, ¿sí? Comiencen a dibujar, a secuenciar el cuento. Hay grupos que ya hicieron los 4 dibujos, las 4 secuencias, ¿eh? Van muy rápido, muy bien. Acá ya terminaron. Los que terminen, divídanse una fotografía cada uno. Decían quién va a contar la primera, quién va a contar la segunda, quién va a contar la tercera y quién va a contar la cuarta. Ahí pasándose, ¿sí? Con el dibujo van a contar, tranquilos. Y esto es un taller, o sea que si se equivocan no pasa nada. Para eso estamos acá, para aprender. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a parar donde estamos, ahí nos paramos, nos ponemos de pie. ¿Sí? De pie. Todo de pie. Vamos. Nosotros estamos acá en un taller para aprender, por lo tanto, si nos olvidamos, si sale mal, no se preocupen porque para eso estamos acá, para aprender, ¿sí? Vamos, como este espacio va a ser la parte de la clínica del cuento que vamos a armar. En la clínica uno trae un cuento enfermo para ver qué medicina le damos, ¿sí? Qué patología tiene ese cuento. Y como ustedes van a ser anestesistas, instrumentadores, cirujanos, porque van a operar ese cuento, van a curarlo, van a extirpar, van a cortar, van a pegar. Vieron que los médicos hacen un juramento hipocrático. Aquí vamos a hacer el juramento también, como van a ser narradores, un pentálogo, que es el pentálogo del narrador oral. Son 5 puntos. En cada punto levantan la mano y dicen, sí, juro. ¿Sí? Primero, juran contar con ansias, con ganas, con pasión, con ovarios o cojones, según sea el caso, o con ambos, si fuera necesario. Segundo, juran anteponer el cuento y el acto de contar a cualquier consideración mezquina, ya sea de carácter personal o literaria. Tercero,
Juran no contar cuentos excesivamente largos, llenos de detalles innecesarios, y hacer de la síntesis vuestra regla de oro en la narración oral. Cuarto, juran no abandonar a su suerte ningún cuento defectuoso, dificultoso, convaleciente o moribundo, y jugarse la voz y la lengua por recuperarlo, para revivirlo. Así el cuento se sigue contando. Quinto, juran ser pacientes, solidarios, fraternales y comprensivos con el narrador que intenta salvar una historia, a una costa de vuestro tiempo, vuestra atención o vuestra capacidad para escuchar cuentos defectuosos, moribundos o convalecientes. Bienvenidos entonces a esta orden de los caminantes de la narración oral. Que la vida y el camino les sean leves, que los cuentos acompañen hasta el final, que cuenten cuentos en sus bibliotecas, que así sea, y felices cuentos para todos. Bueno. Vamos a ver esta parte, va a ser la parte placentera del taller, porque la parte donde vamos a relajarnos y escuchar lo que nos propone el compañero, lo que va a contar el compañero. No se preocupen si el cuento no es tal cual como está escrito, porque recuerden que el cuento no se cuenta tal cual como está escrito. Y de última, ustedes conocen el cuento, el que está escuchando no conoce la historia. Y si conociera la historia, de último, es la versión de uno lo que está escuchando. Por tanto, lo que ustedes digan va a estar bien. Sí es importante que no corten el vínculo de comunicación. Que cuando empiecen a contar digan, ay no, pero esperen, no era así. No corten, no nos saquen de la película, no nos saquen de la magia que van creando, ¿sí? Van a pasarse el micrófono y van a estar con el papel. El papel es para ustedes. Ustedes cuentan mirándonos. Pero si necesitan volver al papel, miran el papel, no hay ningún problema, ¿sí? Y continúan contándonos, ¿sí? He dado distintos cuentos para que apliquemos las 3 dinámicas que hemos visto de espacios, planos y de storyboard. A algunos les tocó con el storyboard, a otros les tocó con el espacio, el plano y son otros cuentos, con cuentos de repetición, de estructura, como el globo azul, ¿sí? Para el que esté contando acá necesita del otro lado el apoyo del otro, porque uno cuenta no para el público, sino cuenta con el público. Entonces necesitamos que el que esté escuchando del otro lado esté atento, mirando al grupo que está participando y acompañándolo con la mirada, sosteniéndolo con la mirada, ¿sí? Vamos a arrancar con el primer cuento, que es Pájaros Prohibidos. Pájaros Prohibidos, Eduardo Galeano, ¿quién lo tiene? Vamos. Ustedes piensen que son los que primero se sacan el sufrimiento de encima y van a gozar después como sufren los otros. Si no van a estar ahí, no van a poder disfrutar. Los cuatro. Ubíquense acá, en el orden que van a estar. ¿Quién dice la primera fotografía? Muy bien acá. Segunda fotografía. Tercera y cuarto. No, se pasan la hoja entera. Sí, se pasan la hoja. Es una forma de pasarse. El cuento es pasarse el micrófono también, ¿sí? Se pasan el cuento y se pasan el micrófono. Va. Ya. Los presos políticos uruguayos no pueden caminar rápido, no pueden silbar, no pueden recibir dibujos de mariposas ni de mujeres embarazadas. Didasco López era preso y tenía una hija que se llamaba Millay. Ella tenía 5 años y como a ellos no le dejaban recibir dibujos, su hija le llevaba un dibujo de un pajarito y se lo rompieron en la entrada. Al siguiente domingo, Millay le llevó otro dibujo, que eran árboles. Era tan increíble porque la niña se sentía tan feliz porque ese dibujo sí lo pudo pasar. Pero este árbol era muy especial porque en él había muchos círculos pequeñitos. Y tal vez si te pudiera traer más cosas, los haría. Hoy día solamente te pude pasar un pequeño dibujo y pájaros debajo de las rejas.
No se vayan, qué sé. Bueno, vamos a analizar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, ¿sí? Primero, bueno, agradecerles porque doble mérito porque son los primeros. Rompieron el fuego, así que ya eso ya es un mérito, ¿sí? Haber arrancado. Primera fotografía. Estuvo muy claro todo lo que fue contando, despacio, tranquilo, buen tiempo, buen ritmo. La palabra es efímera, es fugaz. Yo puedo dar vuelta a la hoja para aclarar los puntos oscuros, por lo tanto la narración tiene que ser tranquila, ¿sí? Como él contó. Hubo un pequeño error nada más que para tenerlo en cuenta para la próxima, que es que de todas las cosas que estaban prohibidas, uno puede resignar algunas, ¿sí? Pero lo que no puede resignar, hay algo muy importante, que es el título del cuento que está en la primera fotografía, lo que está prohibida, que era los pájaros. No dijo que los pájaros estaban prohibidos, los dibujos de pájaros. Dijo de mujeres embarazadas, estrellas, mariposas, dijo caminar, silbar, pero no dijo de pájaros. Eso es muy importante. El cuento se llama Pájaros Prohibidos. Entonces, dentro de todas las prohibiciones puedo prescindir de alguna de ellas, pero no de los pájaros, ¿sí? Ella, como no lo dijo, lo incorporó. Estuvo muy bien esa. Ella incorporó y dijo, bueno, pero su hija Milay le llevó un dibujo de pájaro y como los pájaros también estaban prohibidos, el guardia se lo rompió, ¿sí? Muy bien. Algo interesante que sucedió acá en la segunda fotografía fueron los nombres de los personajes, que a ella le costó un poco, porque el padre era Didasco y ella se llamaba Milay. No eran nombres de uso cotidiano, corriente o que conozcan. Entonces ahí es necesario por ahí modificar, o no decirlo simplemente, ¿no? Su padre, Juan Pérez, recibió un dibujo de su hija de 5 años, un dibujo de pájaros. Como los pájaros estaban prohibidos, los guardias se lo rompieron a la entrada, ¿sí? Eso nada más. Muy bien la tercera fotografía, ¿sí? Tranquila. Los dibujos que le llevó fueron los dibujos de árboles. Esos dibujos sí pasaron porque tenía muchos círculos de colores y el dibujo pasó. Lo que pasó en la cuarta fotografía fue que él estaba pendiente del texto y no de la imagen. De hecho, me pedía la hojita con el texto. Y yo le dije, no, va a servir la fotocopia, porque al no tener la imagen, lo que hizo fue contar el subtexto, ¿sí? Lo que hizo fue contar el subtexto. La cuarta fotografía es, el padre le pregunta por los círculos de colores que hay en la copa de los árboles y la hija lo hace callar y le dice, shh, bobo, ¿no ves que son ojos? Son los ojos de los pájaros que te traje escondidas. Los círculos de colores, ¿sí? Él, al decir que son pájaros, ya ahí mató como esa poesía que estaba. Por eso, pero él porque estaba más pendiente del texto, no tanto de la imagen. Libérense del papelito del texto, guíense por las imágenes, ¿sí? Esa es un poco la propuesta. Muy bien, muchas gracias. Suban las chicas de Pequeña Historia de un Amor Grande. Suban. Ellas han trabajado este cuento desde los espacios y desde los planos. Han trabajado el texto con los 3 planos y ocupando espacios parciales desde un espacio total. A ver, 1, 2, 3, pásense. Ella tomó las letras del nombre del hombre que amaba, las tomó, las tragó y las masticó una por una, para que el hombre que amara no tuviera nombre. Luego, se acercó al velador, tomó el portarretrato, sacó la foto, rompió la foto para que su amor no tuviera rostro. Más tarde, abrió el cajón de la cómoda. Tomó las cartas apasionadas, las rompió, masticó y tragó cada pedazo para que así su amor ya no tuviera historia. A ella el empacho le duró 1 semana, pero el amor le duró toda una vida. Murió a los 90 años de un ataque al corazón. Los médicos hicieron intentos desesperados por salvarla. Aún así, no pudieron hacer nada. Le hallaron la aorta obstruida por un pequeño pedazo de papel amarillento, el cual estaba escrito con letra de hombre y decía, te quiero. No se vayan, quédense. Bueno, muy bien, increíble, súper frescas, muy lindo. ¿Cuál fue la propuesta del trabajo del texto de ella? Con los planos. Primero, la primera tomaba de un plano superior las letras del nombre de él y se la tragaban
para que su amor no tuviera rostro, no tuviera nombre. La segunda, del velador, eso lo incorporó ella, no estaba en el texto, pero la idea era que un plano inferior tomara la foto de él y la masticara para que su amor no tuviera rostro. Y la tercera trabajó con un plano medio, sacó las cartas de una cómoda para que su amor, y las masticó esas cartas, para que su amor no tuviera historia. Una iba guiando a las otras también, porque era una estructura de repetición, ¿sí? Las acciones eran las mismas, lo que se modificaba eran los objetos, pero las acciones era lo mismo. Las letras para que no tuviera nombre, la foto para que no tuviera rostro y las cartas para que no tuviera historia. La segunda parte del cuento lo compartieron, el empacho le duró una semana, el amor toda la vida. Y la última, compartieron la última parte entre las dos, murió a los 90 años de un ataque al corazón, los médicos no pudieron nada para salvarla. Le hallaron la aorta obstruida, tiene un pequeño pedacito amarillento de escrito con letra de hombre que decía las tres juntas. Muy bien. Excelente, ¿no? Bravo. Piensen que el cuento lo tuvieron recién hace 5 o 10 minutos, no lo han trabajado más que eso, y fue un texto que fue impuesto. Porque si hubiese un cuento que ustedes hubieran elegido, seguramente es mucho más fácil, ¿sí? Pero para que vean cómo funciona el mecanismo del ejercicio. Vamos ahora con el cuento de horror de Marco de Nevi. De terror, vamos con eso. Ubíquense acá en el espacio también. Compartan el dibujo. Pásense el micrófono. Tú eres el primero. Pónganse en el orden que van a contar. Tú eres el primero y después sigo yo. Había una vez una pareja de 50 años de matrimonio, que ya no daba más. Y la mujer le dice a su marido, te mataré, te mataré. ¿Bromeas?, le dice el marido. No, no bromeo, ¿verdad? Nunca he bromeado. Y él le dice, ¿y cómo me matarás? Te mataré, echaré un químico a tus almuerzos todos los días. Le estropearé una pieza al auto. O te botaré por las escaleras. O con un candelabro de plata te romperé la cabeza cuando estés durmiendo en la cama. O pondré un cable eléctrico en la bañera. El pobre marido no dormía nada. Empezó a adelgazar, no podía comer, estaba muy nervioso y pensando que su mujer lo iba a matar. A los 6 meses de angustia y sufrimiento, falleció. La esposa se caracterizaba por ser una mujer muy piadosa. Entonces, agradece a Dios el no haberse convertido en asesina. Muy bien, muy bien. Fíjate que cualquier indicación que le hacemos a un grupo la puede tomar el otro también. Por eso también van como muy bien. Lo único que tenía razón una de ustedes que dijo que por ahí había mucha información en la primera fotografía y las otras tenían como menos información, ¿sí? Pero todavía se dejaron muy poquito. Pero bueno, pero porque la primera imagen, la primera fotografía es el matrimonio de 50 años, que dice que hay un dato importante, que se llama Cuento de Horror, de Marco de Nevi. Dice que ellos eran ingleses y que ella le dijo, voy a matarte, bromeas, le dijo él. No, ¿cuánto es bromeo? Cuando toman el té a las 5 de la tarde. ¿Y cómo vas a matarme? Todos muy ingleses, ¿sí? Las peores cosas con las mejores sonrisas. Todavía no lo tengo decidido. Y ahí posiblemente la segunda sería todas las hipótesis, ¿sí? ¿Cómo lo mataría? La tercera, muy bien, que él dejó de comer, dejó de dormir, dejó de bañarse, sufrió del corazón, de la cabeza, de los nervios, a los 6 meses murió. Y última, muy bien, va a la iglesia a la versión asesina. Muy bien, excelente, pero muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Pasen, pasen. Se lo quieren sacar de encima. Pónganse acá en el orden que van a contar. Este cuento lo escribió una cordobesa, Alejandra Olivergulle,
y van a pasarse el dibujo y pásense en el micrófono. ¿Quién arranca? Este cuento se llama La búsqueda, de Alejandra Oliver. Ella lo buscó por todas partes. Lo buscó por micro, lo buscó por la verdulería, lo buscó por cine, por bares, por las filas del banco. Lo buscó en la sala de espera de los hospitales. Lo buscó por el paradero de taxi. Lo buscó por el asado que hacen al aire libre. Lo buscó al otro lado del mundo. Lo buscó por internet. Estaba desesperada, absolutamente desesperada. Su hombre ideal por ninguna parte. Por más que buscaba, ya no sabía qué hacer. Se tiró a la cama. Se quitó la ropa y dejándose caer sobre el colchón, en silencio, clavó los ojos en el techo, queriendo atravesar el cielo raso para seguir buscando, alto, muy alto, más allá de las nubes, tras una estrella. Fue entonces cuando una pequeña fisura se abrió en el cielo raso, que empezó a hacerse cada vez más y más grande, y con un gran estruendo cayó desde el 5º piso el vecino, semidesnudo, hermoso, sobre mi cama. Bien, muy bien. La primera era muy difícil porque era una enumeración, no había acciones. Generalmente cuando contamos cuentos, contamos sobre acciones. En este caso era toda una enumeración que ella podía jugar y decir el orden que ella quisiera de las enumeraciones. Podía haber empezado por los bancos, después por internet. Ella estuvo muy bien, podía haber saltadose alguna o haber puesto otros lugares donde ella lo buscaría, por ejemplo. ¿Sí? Pero muy bien. Muy bien la segunda, increíble. Muy lindo la tercera, la cordobesa también que contando, muy bien. Y la última, aquí, la traicionó el subconsciente, porque empezó a contar en tercera persona y el último renglón lo pasó a primera. Quería ser ella, quería a su vecino. La traicionó el subconsciente, así que bueno, muy bien, un aplauso. Bien, muy bien. Los cuentos están en primera o en tercera, siempre conservamos la voz en la que está, salvo que sea una adaptación y lo contemos todo en primera o todo en tercera, ¿sí? Pero generalmente no pasamos de primera a tercera o de tercera a primera. Vamos con el árbol de lilas, que fue un cuento maravilloso, que lo han trabajado las chicas, también yo les voy a ayudar porque ya son 2, y necesitábamos 3 para este grupo. Y vamos a ver cómo van a trabajar con el espacio, con planos y con espacios parciales y espacios totales. Vamos a ponerlo por acá mejor. Este cuento se llama El árbol de lilas. Y dice que había un hombre sentado bajo un árbol frondoso y de repente pasó delante de él un hombre rico y le preguntó: ¿qué haces sentado debajo de ese árbol y no sales a trabajar? Y el hombre contestó: espero. Y luego de otra esquina vino una mujer hermosa y le dijo: ¿y qué haces tú sentado abajo de ese árbol y no me sales a conquistar? Y él dijo: espero. Y luego vino un niño jugando a la pelota y jugaba delante de él y le decía: ¿y tú qué haces ahí debajo de ese árbol sentado y no sales a jugar? Y el hombre dijo: espero. Y luego pasó una señora que venía caminando, pasó delante de él y le dijo: hijo mío, ¿qué haces ahí y no sales por el mundo a ser feliz? Y él contestó: espero. Ella
Rápidamente salió por la plaza corriendo. Y cuando vio a su hijo ahí, que esperaba y esperaba, el hijo la miró. Y la vio verse chiquitita al desaparecer. Caían las flores de las lilas. Y ella no sabía qué hacer. Miró y dijo, tengo que avanzar. Por el mundo buscaré y veré. Fue hacia el norte y se encontró ahí con el hombre manos de seda. Y le preguntó, ¿eres tú a quien busco? No, yo no soy. Siguió caminando la madre y se fue al este y se encontró con el hombre ojos de agua. ¿Eres a ti a quien busco? Y el hombre le contestó, yo no soy a quien buscas. Y ella ya con su desesperación como madre fue hacia el este y se encontró con el hombre pies de alas y le preguntó, ¿eres tú a quien busco? No, yo no soy. Ya la madre, un poco resignada, avanzaba hacia el sur y se encuentra ahí con el hombre con su voz quebrantada y le pregunta, ¿eres tú a quien busco? No, yo no soy. A ver, yo hago la tercera parte, pero voy a un paréntesis acá, porque hubo como un pequeño error ahí de interpretación del cuento, porque ella estuvo bien, el hombre se sienta y espera bajo el árbol y ve estos 4 personajes que aparecen. El niño, el hombre rico, la madre, la chica hermosa y la madre. Pero la mujer que pasa por la plaza es otra mujer, no es la madre. No es la madre, dice ella, es otro personaje. La primera parte habla de la parte de él, la segunda parte es una mujer, que es ella, que no es la madre. Es una mujer que sale a buscar, a encontrar y está muy apurada y recorre el mundo. Y encuentra en el norte, en el sur, en el este y en el oeste a estos hombres, el de la voz quebrada, el de las manos de seda, el de los ojos de agua y los pies de alas. Y le pregunta, ¿sos vos el que yo busco? Y cada uno le dice no, entonces ella se marcha. Tercera parte, que la voy a hacer yo. Un día ella se encontró con una gitana, la gitana la tomó de la mano y le dijo, el que vos estás buscando te está esperando en un banco, sentado en una plaza, debajo de un árbol con flores lilas. Y ella se acordó del hombre con las manos de seda, el de los ojos de agua, el de los pies de alas, el de la voz quebrada. Y se acordó de la plaza, se acordó de ese banco que tenía flores lilas y volvió a su pueblo, regresó sobre sus pasos, cruzó la calle, atravesó la plaza y ahí en el banco estaba el joven. Ella se acercó y le preguntó, ¿qué hace sentado bajo la sombra de este árbol? Y él, con la voz quebrada, le respondió, te espero. Ella vio sus ojos y supo que eran de agua. Cuando él le acarició la cara, descubrió que tenía manos de seda. Lo vio levantarse con sus pies de alas, la tomó entre los brazos y se la llevó volando por el mundo y la vida entera. Fin. ¿Sí? La propuesta, muy bien, la propuesta de las dos era esa que trabaje en un espacio parcial, como lo hizo muy bien, y que ubique a los 4 personajes de distintos lados que vengan, ¿sí? Los 4 personajes preguntan lo mismo y le responden lo mismo. Poco importa el orden, puede ser primero el niño, después el hombre rico, después la mujer hermosa y última la madre, o viceversa. Y la propuesta de esa fue que trabajara desde un espacio total y que ubicara los 4 puntos cardinales alrededor de la silla, ¿sí? El norte, el sur, el oeste y el este, ¿sí? También poco importa el orden, porque primero puede ser el de la voz quebrada, o el de las manos de seda, o el de los pies de alas. Los 4 le preguntan lo mismo y los 4 le responden lo mismo, ¿sí? Teniendo en claro la estructura del cuento, no tanto las palabras, ¿sí? Y la última parte, la tercera parte, se juntan los 2 personajes. Fíjense que el autor inclusive nos ayuda en la adaptación del cuento, porque pone 1 y escribe esa parte, 2 y escribe la segunda parte, 3, ya ella misma nos divide el cuento en 3 partes, ¿sí? Muy bien, un aplauso. Vamos con el último, ¿sí? ¿Quién quiere pasar? Pasen. Bueno. ¿Tienes la primera? En la selva amazónica, el primer hombre y la primera mujer se miraban con curiosidad. Era tan extraño lo que ella tenía entre las piernas,
¡Te han cortado!, le dijo el hombre. No, yo siempre he sido así. Él se tomaba la cabeza, no entendiendo nada, y le dijo, tú tienes una llaga abierta, pero yo te curaré. No comas plátano, no comas yuca, no comas nada y tiéndete en la hamaca. Ella se tendió en la hamaca, se tragó todos los menjunjes que él quería darle, uno tras otro. De repente no podía aguantar la risa y tenía que apretar los dientes. Luego, lo encontré. Cuando vio al mono que curaba a la mona arriba de un árbol. Se aproximó lentamente a la mujer, la abrazó y después de un largo abrazo, de la tierra salían aromas a fruta, a un aire nuevo, mientras el sol y los dioses morían de vergüenza. Muy bien, no se vayan. Fíjense que los títulos son como brújulas que nos ayudan en los cuentos. El cuento se llama El amor. Es como surge el amor entre el primer hombre y la primera mujer, no la primera relación sexual, ¿sí? Muy bien la primera, increíble, excelente, la voz, la fuerza, la energía, la segunda muy bien también la picardía, la energía, Vicky, increíble, perfecto. La cuarta era la más complicada de todas, porque era la parte más difícil, porque Galiano, generalmente la marca de Galiano está al final del cuento. Es eso que no podemos renunciar, a lo que prácticamente tenemos que aprender tal cual como está escrito, porque ahí está la marca. A ellos les pasó lo mismo con el cuento, El viejo Calandraca, ¿sí? La última fotografía, las primeras, segunda y tercera, podemos como por ahí buscar sinónimos, buscar decir otra cosa, podemos jugar con las imágenes, pero la última es la más precisa, porque generalmente Galiano la marca, la pone la poesía en ese final. El final de ella es cuando, digamos, ella lo hizo muy, muy bien igual, muy bien, porque es un final muy, pero muy difícil. El final es, dice, el hombre vio como el mono curaba a la mona en la copa del árbol. Es así, le dijo, lo encontré. Y así comenzó el largo abrazo. De los cuerpos que se hacían juntos, brotaban vapores y fulgores jamás vistos. Un aroma espeso a flores y frutas invadió el aire. Y era tanta la belleza que se morían de envidia y de vergüenza los soles y los dioses. Fíjense qué poético, ¿no? Es como muy precisa, pero muy bien lo resolvió ella también, porque no dijo todo tal cual, pero sí bastante poético fue lo que no dijo subtexto, que eso estuvo muy bueno, sí que pudo haber por ahí enunciado. Muy bien, un aplauso. Bueno, un poco estos ejercicios es para que vean que todos podemos contar, ¿sí? Que hay que tener las ganas nada más de hacerlo y perder el miedo al libro. Ustedes como bibliotecarios tienen la biblioteca, que es el espacio ideal. Yo lo que les propongo es que una vez por semana incorporen dentro de la biblioteca la hora del cuento, ¿sí? Que la hora del cuento puede ser 10 minutos del cuento, pero ustedes como bibliotecarios preparen un cuento por semana. Tienen toda la semana. Piensen que al mes van a tener un repertorio de 4 cuentos. A los 2 meses van a tener 8 cuentos. A los 3 meses ya van a tener un repertorio de más de 10 cuentos. Entonces, me parece que es importante. Matías, ¿me pones la pantalla, por favor? Yo les quería mostrar acá un espectáculo que tengo, espectáculos acá, que voy a hacer el viernes en la Casa del Aire de Ñuñoa, para que vean un poco la dinámica del repertorio. Menú literario. Es una lista con 136 cuentos que dejo en las mesas. Este es el menú literario. Ese es el título y el autor del cuento entre paréntesis. El público elige el cuento que quiere en cada mesa. Y son los cuentos que narro. ¿Sí? Fíjense la cantidad de cuentos que hay. Por eso digo, somos bibliotecas orales itinerantes, los narradores orales. De Denevi, García Márquez, Galiano. ¿Sí? Esto lo voy a hacer el domingo, los quiero invitar porque va a ser lo voy a hacer el viernes a las 7 de la tarde en la casa. Si se van, los que se quedan, es un espectáculo para adultos donde voy a dejar en las mesas estas listas. Cada mesa va a elegir los cuentos que quieran y son los cuentos que voy a contar en esa oportunidad. ¿Sí? Proponerles que como bibliotecarios usen esta herramienta tan poderosa que es la narración oral. La narración oral es una invitación a leer, ¿sí?
con los libros álbumes trabajen de esta forma, con el libro, armando esas ruedas, esta etapa de desconstrucción, leyendo las imágenes también, no tan solo el texto. Y la idea está que generen en su espacio, ¿sí?, el vicio o la costumbre de que ustedes se van a sorprender mismo acá. Lo que provocaban en sus compañeros no se imaginaban, porque muchos de ustedes estaban como escuchando, embelesados a sus compañeros, y había que ver las reacciones que tenían. Entonces es una herramienta muy poderosa que tienen y que pocas veces la emplean. Entonces tomen como conciencia, como fomento lector, el arte de contar cuentos, una herramienta valiosa, donde ustedes van a disfrutar sobre todo muchísimo también, porque esa es la idea, de que ustedes la pasen bien contando. ¿Preguntas para ir cerrando? ¿Qué? ¿Un cuento de ahí? Bueno, dale. El resto de carnaval es esto, perfecto. ¿Algún otro más ahí? A ver, yo les recomiendo... Sí, de Marjorie Purchett. Es un libro álbum. Sí. Ese texto, vos fíjate que muy pocos libros álbumes resisten la narración oral, pero La cabeza en la bolsa es uno de los pocos libros que me permito yo contar sin el soporte del libro, pero generalmente trabajo con los libros. La cabeza en la bolsa, hay un traje muy interesante que después se los puedo mostrar si quieren, es de etapa de construcción que hice con los chicos. A ver, tiremos títulos, yo les doy autores. Benedetti, sí, ¿qué otro? A ver, tenemos varios títulos y yo voy a elegir, dale. A Tejedora, con la Santi me encanta. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Anthony Brown? No, son libros álbumes. Anthony Brown trabajó con el libro. Porque... ¿Cuál? Tango, perfecto. Vamos a ver. ¿Qué más? Esos son mini cuentos, son cuentos muy cortitos que los puedo contar. Sí, tengo varios, Jerónimo Iba el Niño. Bueno, vamos con un fragmento de los que pidió ella, porque son cuentos un poco más largos, y vamos con los pequeñitos que pidieron ustedes, ¿sí? Tango, ellos se conocieron en una milonga, pero no tuvieron un final feliz, porque esa mujer amaba para olvidar a ese hombre que bebía, y ese hombre bebía para olvidar a esa mujer que amaba. Su amor no era sencillo, Mario Benedetti. Su amor no era sencillo. Pero cuando dieron la declaración en la policía, nadie los comprendió. Él sufría de claustrofobia, el miedo a los interiores. Ella padecía de agorafobia, el miedo a los exteriores. Era solo por eso que fornicaban en los umbrales. Su amor no era sencillo. Mario Benedetti. Ella se levantaba al alba, como si presintiera escuchar la noche. Se sentaba en su telar, buscaba una hebra clara y en el horizonte aparecía el amanecer. Cuando había lluvia, buscaba una hebra dorada y el sol asomaba a su ventana. Pero si la lluvia no paraba, buscaba una hebra de color del sol. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que quería hacer. Si tenía sed, buscaba una lana blanca del color de la leche. O si tenía hambre, tejía un pescado y éste aparecía ahí en su mesa. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que quería hacer. Pero tejiendo y tejiendo fue el tiempo que se sintió sola. Y pensó que sería bueno tener una compañía. Así que empezó a tejer rostro barbado, cuerpo armonioso, sombrero con pluma. Ya estaba por dar la última puntada cuando él abrió la puerta de su casa y así entró en su vida. Esa noche ella durmió apoyada en el hombro de él, soñando los hijos que tejerían juntos. Pero si él pensó en hijos, muy pronto se lo olvidó. Sobre todo cuando descubrió el poder del telar. Le dijo: ¿por qué esta casa? ¿Por qué esta casa tan pequeña si podemos conformarnos con una mejor? Y a ella le pareció justo, porque ahora eran dos. Así que buscó lanas rojas color ladrillo y comenzó a tejer. Día y noche, tejía y tejía.
Y cuando la casa estuvo terminada, él le dijo, ¿por qué una casa si podemos tener un palacio? Y ella comenzó a tejer los caprichos de su marido. Y no te olvides de los sirvientes y las caballerizas. Y con terminación de plata, ella tejía y entristecía. Tejía y entristecía. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que sabía hacer. Y tejiendo fue el tiempo en que su tristeza fue más grande que el castillo. Y él buscó una habitación arriba y la encerró ahí para que nadie descubra el poder del telar, le dijo. Y una noche, ella, descalza, bajó de la torre, se acercó a la cama de él y no hizo falta que enhebrara ninguna, sino que dio vuelta a las lanzaderas al revés y comenzó a tirar de las lanas y a destejer. Destejió a los sirvientes, destejió al palacio, destejió a los caballos. El marido se despertó sintiendo la dureza de la cama, pero no pudo decir nada porque sintió que la nada se apoderaba de su cuerpo. Y ella, al verse de nuevo en su casa, se sintió feliz. En su antigua casa se sintió contenta. Se sentó frente al telar, buscó una lana clara, plateada, la pasó por las lanzaderas y comenzó a tejer un nuevo mañana, un nuevo horizonte. La tejedora de Marina Colasanti. Bueno, agradecerles, ¿sí?, por haber participado de este taller. Nos estamos viendo durante mañana, en las próximas mesas que quedan. Invitarlos que ustedes cuenten esos cuentos que les quedaron pendientes y los que trabajaron hoy en la biblioteca. ¿Sí? Acá hay uno que quiere contar, que pase. Pasen, ¿quieren? Pasen. Sí. No, cuentos de autores, no cuentos míos porque no escribo. No escribo. Yo les voy a pasar después a mi correo, mándenme un correo si les mando el material, ¿sí? claudiocuentos@gmail.com. claudiocuentos@gmail.com. Y los que se queden el viernes a las 7 voy a estar contando cuentos en la Casa en el Aire de la Plaza de Ñuñoa, a las 7 de la tarde ahí. Así que están invitados los que quieran ir a escuchar cuentos para adultos, ¿sí? Y me despido con el último cuento que lo elijo yo, ¿puede ser? ¿Lo elijo yo? Voy a elegir un cuento de Carolina Rivas, acá chilena. Ustedes saben que yo leo una revista hace muchos años que tengo una colección que se llama Puro Cuento, que dirigió Mempo Giardinelli allá en Argentina. Y me pasó que encontré un cuento que me fascinaba de Carolina Rivas. Yo la busqué por internet y resultó que era chilena. Estando acá haciendo este mismo espectáculo hace unos años en el Mesón Nerudiano, van a verme Marcela Valdés y Gonzalo Yarzún. Se sientan en la mesa juntos y me dicen, no, hizo muchos cuentos, elegí vos el que vos quieras, me dice. Bueno, le digo, elijo este último que lo estoy preparando, que es de Carolina Rivas. Y me dice, Marcela Valdés, ¿la Caro Rivas? Digo, ¿qué la conoces? Es íntima amiga mía. Entonces agarró el teléfono, la llamó, puso altavoz y dijo, Caro, escuché este cuento. Y ahí conté el cuento de Carolina Rivas para ella escuchándolo por teléfono. Una habitación en penumbras. Ella sentada en una mesa con un libro y una lámpara. Él recostado en un sillón. Ella abre el libro y lee. Esta indecente manera de no amar. Lee torpemente en voz alta, pero continúa leyendo. Estuve toda la tarde haciendo y deshaciendo nudos. Las paredes se aprietan con la ausencia paulatina de la luz. ¿Qué será paulatina?, se preguntó. De cada 10 palabras que leía, había 3 palabras que no entendía. Se acercó al sillón y le preguntó a él, Pedro, ¿qué significa paulatina? Pero estaba dormido. Así que ella aprovechó y le dijo, parece que te da lata cuando te leo un libro, Pedro. Pero voy a seguir, ¿sabes? Porque vos me pediste que estudiara.
Y te vi tan afligido que a mí me entró miedo. Por eso inventé tiempo para ir a la escuela, para aprender a leer y a escribir. ¿Qué significa paulatina? Me llevas al fondo de la cama donde el amor no se escribe con letras. ¿Qué hacer, Pedro? ¿Qué hacer ahora que voy diferenciando tu lenguaje elemental de mi lenguaje enviciado de conceptos? Y vos me abrazás para que yo deje el libro. Pedro inconsecuente. Vos te enojás y fuiste vos el que me viste que estudiara. Pero la vida es muy dura, mi negro. Uno de los dos tenía que ser avispado. Y esa manía tuya de abrazarme para que yo deje el libro me hace mal, me hace muy mal, porque me cuestan tus olores. Porque aprendí que hay otros olores. A Jazmín, por ejemplo. Jazmín, Pedro, se escribe así. Porque siento que las paredes me aprietan. Siento que la habitación me ahoga. Porque voy descubriendo paulatinamente el valor de las palabras. La fuerza de los acentos. Y vos estás ahí, lejos, Pedro. Muy lejos, como un punto y aparte. Ella lo cubrió con una manta, lo besó en la frente, apagó la luz, se abrazó de su libro, abrió la puerta de la calle y aunque no sabía si esa noche iba a regresar, ese día se fue. El cuento se llama Para amarte mejor y es de Carolina Rivas, escritora chilena. Muchas gracias, que tengan linda vida y felices cuentos para todos.